Papito Dios, qué rico venir a ti, saber que tú nos amas, mi Señor. Diosito, cantamos como niños felices, nos sentimos protegidos, nos sentimos amados, mi Señor. Y aunque este estudio no se trata de nosotros, se trata es de ti. Qué bendición saber que somos libres, Señor, porque tú venciste a la muerte, venciste nuestros pecados, venciste nuestros errores, hiciste justicia en tu Hijo Jesús. Y a través de Él recibimos el regalo más grande, el mejor de los regalos, la salvación, la vida eterna, la comunión con el Padre, con el Dios Todopoderoso y vida eterna en su presencia. Te damos gracias, mi Señor, por eso. Y te pedimos que en este tiempo en el que hemos venido aquí, mi Señor, buscando de tu palabra, recibamos ese alimento que necesitamos, Diosito lindo, para cada día. Fortalécenos, Señor, instrúyenos, Dios, motívanos, inspíranos, empodéranos, mi Señor, para que mientras estemos aquí, seamos agentes de cambio, seamos herramientas en tus manos, Dios. Otros sean bendecidos y tu nombre sea glorificado. Entonces, encomendamos este tiempo en tus manos y te pedimos, Señor, háblanos, Dios. Te pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Jonás capítulo 4. La semana pasada hicimos un par de estos versículos y estuvimos aterrados de ver el resultado de la prédica de Jonás. Vimos cómo la prédica de Jonás no fue una mucho de anunciar perdón, motivar a la reconciliación o arrepentirse, sino era más que todo un anuncio de que iban a ser castigados. Pero este pueblo violento, pecaminoso, malo, por el poder de Dios, se arrepintió. Hicieron ayuno y pusieron su esperanza en que Dios desistiera de hacerles daño. Y Dios, que es pronto para la misericordia, lento para la ira, decide perdonarles. Y nuestro pastor, nuestro profeta, nuestro representante ante Dios, se disgustó enormemente. Nuevamente en el versículo 1 de Jonás 4. Esto desagradó grandemente a Jonás y lo enojó. ¿Qué fue lo que lo desagradó y lo enojó? Que Dios decidiera perdonar a los miles, cientos de miles ninivitas, violentos, malos. Que eso haya desagradado y haya enojado a Jonás es increíble. Pero entonces, ¿cuál era el propósito de la prédica, Jonás? ¿Qué esperabas que hiciera Dios? Y acuérdense, si han estado en el estudio, si han estudiado a Jonás antes, que Jonás mismo recibió la gracia y la misericordia del Señor. Y entonces, ¿cómo él se va a disgustar? Porque otros la reciban. Hemos cuestionado el carácter de Jonás. A veces uno piensa estos caracteres de la Biblia que todos son santísimos. Y de hecho, creo que entre más los estudiamos, nos damos cuenta que son, qué parrandada de desordenados que son estos. Pero Dios en su misericordia y en su gran poder decide utilizar a estas personas y a través de su historia, la persona de cada una de esas personas, la historia de Dios en cada una de esas personas, nosotros nos motivamos y nos animamos a ver lo que el Señor está haciendo. Si el carácter de Jonás está siendo cuestionado, ¿qué hace el Señor? En el versículo 2, y oró al Señor diciendo, este es Jonás todavía hablándole al Señor, oh Señor, ¿no es esto lo que decía yo estando aún en mi tierra? Por eso me adelanté a huir a Tarsis. Y les dije, por eso fue, aquí sabemos, confirmado de la misma boca de Jonás, por qué huyó. No fue que se confundió, no es que no sabía cómo llegar, él huyó porque anticipaba que Dios iba a perdonar. Allí lo dice, porque sabía que tú eres un Dios clemente y compasivo, lento para la ira, grande en misericordia, y que desistes de hacer el mal. Esas palabras allí son casi textuales a varias descripciones del Señor en el libro del Deuteronomio y de Éxodo. Se dice que, o sea que Jonás obviamente sabe quién es Dios. Y Jonás recibe la asignación, la misión, y no quería venir porque no quería que fueras a perdonar a los ninivitas. Es en esencia lo que Jonás está diciendo. ¿Te imaginas ese tipo de predicador? A veces las personas, y hoy alguien me decía, ay, por favor, ore por mí. Y algunos de ustedes son demasiado amables y piensan, no, si el pastor ora por mí, entonces el Señor sí va a escuchar. El Señor los escucha a ustedes igual que me escucha a mí. Pero ¿qué tal que la oración? Sí, yo voy a orar por ti. Señor, castiga a esta persona. Destrúyela, por favor, Señor, porque esta persona no aprende. Ya lleva ese Señor un rayo que le caiga.
Esa no sería la oración que tú esperarías, que oye, no, mejor no ores por mí. Este representante dice, no, yo no quería ir a predicar porque es que no quería que se fueran a arrepentir y no quería que tú los fueras a perdonar. Y es que el problema es que yo sé lo misericordioso que tú, se dan cuenta qué clase de salvajada está haciendo este hombre Jonás. Y lo sabe por las escrituras, le dicen eso acerca del carácter de Dios. Por eso les digo que son casi textualmente palabras ya dichas acerca de Dios tiempo atrás. Esa es la protesta, esa es la pelea, es la razón por la cual él le reclama a Dios. El versículo 3, ahora, oh Señor, por favor, quítame la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. Este hombre 3 o 4 veces, en 4 capítulos, decide morirse. Señor, que yo me muera mejor. Tírenme al mar mejor, porque yo para allá, para la Nínive no voy. Y aquí, Señor, quítame la vida. ¿Y por qué te quieres morir? Porque hubo un poco de gente que se salvó y que tú perdonaste. ¿Se dan cuenta de qué es lo que este hombre está protestando aquí? El Señor en el versículo 4 le responde, ¿haces bien en enojarte tanto? Me encanta la respuesta del Señor, porque es que Jonás se enoja y le reclama a Dios. ¿Se imaginan qué es eso? Es más, no sé si se lo imaginan o no, pero yo les pregunto a ustedes, ¿alguna vez le han reclamado algo a Dios? ¿Alguna vez han dicho, Señor, pero qué pasa? Pero si yo estoy... ¿Alguna vez por allá adentro en tu corazón, por allá adentro en tu mente, le has reclamado a Dios tú algo? Al Dios del universo, al Dios de la misericordia, tú le has reclamado algo, porque le está reclamando duro. No sé, en nuestras vidas a veces pasamos situaciones. Sí, el caso de Jonás está reclamando porque vio la salvación de muchos, pero ahora tengan en cuenta que el pueblo asirio era muy violento, eran muy malos, y de seguro Jonás, que obviamente conocía las escrituras, sabía que había profecías acerca de que ese pueblo asirio iba a tomarse Israel e iba a esclavizar a Israel. Vamos a decir que de pronto podía asumir, si estos no existen, pues nosotros no tenemos problema. Era más su nacionalismo y de pronto su emoción en esos son nuestros enemigos y nosotros somos el pueblo predilecto, el que le causaba reclamarle a Dios. Y si le has reclamado a Dios, ¿por qué le has reclamado? Pudo haber sido un mal diagnóstico, pudo haber sido unas muy malas noticias acerca de algún familiar, acerca de una relación de pareja, pudo haber sido un accidente, un despido injusto, alguna situación que te llegó y tú dices, ¿y entonces qué está pasando? ¿Por qué sucede esto que no entiendo? Si le reclamaste a Dios, ¿tú crees que tienes el derecho de reclamarle a Dios? ¿Crees que así como Jonás como que se siente que no me gusta que Dios haya hecho esto, aunque está de acuerdo a su carácter? Dios no está haciendo algo que no está de acuerdo al carácter de Dios. Dios no está haciendo algo que es injusto. Dios está siendo misericordioso con estas personas. Cuando tú le has reclamado a Dios, porque asumo, ninguno se rió, ninguno levantó la mano, pero nada más viendo las caras ya vi que aquí hay unos que le han reclamado a Dios. No voy a decir nombres ni voy a mirar a nadie en este momento para que no digan, no me delates. Pero, ¿y tú crees que está bien que le reclames a Dios? Y si le estás reclamando a Dios, ¿es eso de acuerdo a tus emociones o de acuerdo al carácter de Dios? Porque este hombre está reclamando es de acuerdo a sus emociones y lo que a él le parece. Tal vez Jonás, por tratar de sacarlo en limpio, nuevamente dice, hey, pero sería mejor que ellos fueran destruidos. Con eso Israel iba a estar bien. Y hay veces pensamos que las situaciones que vivimos, si de pronto son difíciles, un mal diagnóstico, un problema financiero, algo malo que pasa en mi vida, es castigo o es el enemigo, pero hay veces que es Dios para llamar a nuestra atención. El anuncio a la ciudad de Nínive, la gran ciudad de Nínive, en 40 días van a ser destruidos, no es para destruirlos, es para que haya arrepentimiento y haya salvación, exactamente lo que hay. Y la semana pasada terminando les dije, es como cuando como padres le decimos a nuestro hijo, hey, última vez porque o si no ya vas a ver. Pero esa última vez a veces es 20 veces más. Hey, ahora sí ya no más, ahora pilas porque yo no le quiero pegar, no lo quiero castigar, pero le doy otra.
otra oportunidad esperando que cambie y haga lo que es correcto. Es lo que está haciendo el Señor con Nínive, y Nínive responde en su totalidad de la manera correcta. ¿Será que a veces el Señor causa o permite o te trae esta alerta y ese anuncio para ver si tú te arrepientes y respondes como el rey y todo el pueblo de Nínive? Ayuno, vamos a clamar, vamos a arrepentirnos, y de pronto el Señor cambia esta situación. Pero hay cosas que deben cambiar en mí. Vimos cómo en la gente, el rey les dijo: hey, déjese cada uno de ser tan violento, dejen de hacer las cosas malas, arrepintámonos y clamemos, y tal vez el Señor cambie la situación. Si le has reclamado a Dios, pregúntate si has tenido derecho para hacerlo, y de pronto no ha sido Dios en su infinita misericordia, no queriendo que seas destruido, llamando tu atención a través de algo difícil, de algo doloroso, de algo que asusta, pero buscando que haya cambio en ti para que haya salvación. Jonás no ve eso, y hay veces nosotros no vemos eso. Y hay veces le damos puro crédito al enemigo, a veces le damos crédito al mundo, y a veces es el Señor simplemente diciendo: hey, yo lo que quiero es que vuelvas, yo lo que quiero es que te corrijas. El Jonás que en el capítulo 2 glorifica a Dios y a su misericordia, en el capítulo 4 y respeta a Dios por su misericordia. ¿Se han dado cuenta de eso? ¿Cuántas veces nosotros también: ay Señor, gracias, y podemos cantar hoy, en las canciones de hoy mucho es el tema del amor de Dios, y sí, Dios nos ama, qué rico, y lo sabemos, y es una garantía. Si hay algo de lo cual podemos estar seguros es del amor de Dios en nuestras vidas. Pero y salimos, hay veces, ¿y qué tanto dudamos eso? ¿Qué tanto tenemos eso presente en nuestras vidas, de ese amor de Dios en nuestras vidas? ¿Y qué tan importante es ese amor de Dios en nuestras vidas? Tan importante que nos transforme. Este Jonás le reclama al Señor, le pide que le quite la vida, y el Señor le responde en el versículo 4: oye, ¿te parece que está bien que te enojes conmigo? Vieran nada más el versículo 5. Solo el 5. Entonces Jonás salió de la ciudad y se sentó al oriente de ella. Nada más hasta ahí. Si esto es una conversación, y de seguro esta sí le ha pasado a alguno de ustedes, y estamos teniendo este debate, esta discusión entre los dos, la que Jonás hizo fue que: aquí está mi alegato. Y el Señor le responde: y tienes derecho a ponerte bravo. ¿Alguna vez les han, porque ustedes nunca han hecho eso, de pronto se los han hecho a ustedes? Yo sé que ustedes no, ustedes son todos cristianitos, jamás harían una cosa de eso. Esa discusión, y como no tengo respuesta, hago lo próximo más inteligente que puedo hacer: me voy y ojalá tiro una puerta y me indigno. ¿Han visto en las novelas? En las novelas sí que es más bacano, porque la persona se va y le ponen la cámara aquí a la persona y sigue hablando sin mirar. ¿Cuándo hace uno eso en la vida real? Jonás lo hizo estilo novela. ¿Que si me puedo enojar? Se fue. No solo le reclamó a Dios, sino que dejó a Dios hablando solo. ¿Alguno de ustedes ha dejado a Dios hablando solo alguna vez? Yo no sé ustedes, pero yo tenía esa costumbre, no con grosería o altanería, hasta en mi tiempo de oración. Señor y tal, y bueno, la lista de pedido, y cosa y esto y lo otro, Señor, en nombre de Jesús, amén. Y si la oración es hablar con Dios, entonces yo terminaba y Dios como que: hey, ¿a dónde vas? Mi turno de hablar. Y en mi oración, yo terminaba mi oración y como que ya, yo tengo cosas que decirte a ti, pero tú no tienes cosas que decirme a mí. Dios nos habla a través de su palabra. Dios nos habla de muchas otras formas incluso. Y no sé si lo han experimentado, pero nada más el quedarse allí quieto, en actitud de oración, en la presencia de Dios, hablas con Dios y luego te quedas callado por un buen tiempo. Estoy seguro de que el Señor también te va a hablar a ti, porque Dios quiere hacerlo. Este Jonás, en su molestia, prefiere irse solo, dejar al Señor ahí parado hablando. Dios nos habla a través de su palabra, pero si nosotros somos solo o exclusivamente oidores de su palabra, nos estamos perdiendo de la relación con Dios. Y mucho escucho, y lo vivimos, y lo he vivido yo también en mi vida antes: hombre, no estoy en comunión con el Señor, no estoy ahí relacionado con el Señor, Santiago. ¿Qué será lo que está pasando? Sugiero, una de las cosas que puede pasar es que tú solo lo estás escuchando, la palabra,
y estás haciendo cualquier otra cosa. No le estás poniendo cuidado. En Estados Unidos hay una cosa que se utiliza bastante, que es tener un televisor en la cocina. Un televisorcito pequeño. Muchas de las cocinas de hecho traen el televisorcito allí incrustado. Hoy en día con cosas más modernas muchas personas llevan el computador o la tablet. Y eso es con el propósito de mientras estás lavando la loza, mientras estás cocinando, el televisor está prendido allí para el programa que te quieres ver. Pero entonces tú estás haciendo cosas y estás es más que todo escuchando. Y de vez en cuando miras, cuando llegó tal persona, entonces, ay, sí, pero sigues en tu cosa. Y es como para no perderme esto que está pasando aquí. Pero realmente cuando se acaba el capítulo, el episodio, lo que estás viendo, pues cogiste un 20% de eso. No es sino hasta que te sientas en la sala o en el cuarto, pones el televisor más grande y le pones toda tu atención a lo que se está diciendo, que realmente sabes lo que pasó en este capítulo. Y si de pronto fuiste, en estos días mi esposa y yo estábamos viendo una serie que vimos hace muchos años y la volvimos a empezar a ver, capítulos que no vimos. Ella se vio unos capítulos que yo no me vi. Y entonces uno empieza a ver la serie, yo no sabía que esto pasó. Y, sí, lo que pasó es que este se casó con aquel, y este se separó de aquel, y este hizo, yo no sabía. Y entonces necesita uno a alguien que como que le vaya poniendo al día en la historia. Solo que se pone uno cansón con la persona que ya lo vio, ya yo sé. Y estoy haciendo aquí preguntas. ¿Saben? Es muy parecido al estudio. Fuera el episodio del día de hoy, el capítulo del día de hoy. ¿Cuántos de ustedes están como en la cocina y solo están cogiendo un 20% de lo que está pasando acá? De lo que el Señor está hablando, pero ¿cuántos de ustedes están cogiendo un 90% de lo que está pasando acá? Y lo van a saber esa medida que salgan de aquí y lo vivan, y lo experimenten, y le cuenten esta historia a otras personas. En la serie que estábamos viendo, Tim, compañero misionero, también la está viendo. Y hoy comentábamos de esa historia. Tú te estás viendo esto, y él me comentaba unas cosas, yo le comentaba otras cosas, y los dos la vimos y comentábamos de eso. Se nota que él la vio, y él me comentaba unas cosas de lo que a él le impresionaba, y que el acento, y que el esto, y que lo otro, y yo le comentaba otras cosas. ¿Tú comentas de esta película, de esta serie, de la historia de Jesús con otras personas? ¿Estás saliendo a compartirlas con alguna otra persona? ¿O se quedan ahí, las escuchas y salen y se van? Porque te sugiero que si Tim y yo o cualquier persona y yo nos sentamos a hablar y solo uno habla y el otro no habla y no hay comunicación, pues esa relación se enfría, se pierde, se aleja uno y se da cuenta uno y pasan años. Pero mi relación con el Señor se ha enfriado. No siempre, pero en muchas ocasiones es porque no ha habido una buena comunicación cercana del uno con el otro. Se supone que estés ahí. Hoy me visitaba un tío que es el hermano menor de mi mamá, y como por 25 años no nos hablamos ni nos vimos. Y como es el menor hermano de mi mamá, él solo me lleva 2 años, y es mi tío, pero me lleva solo 2 años. Y crecimos muy juntos o muy cercanos en colegio y en deportes y en cosas. Y el otro día decíamos, pero ¿en qué momento, si nunca hemos peleado, en qué momento nos distanciamos? Era porque pues, yo no lo llamé esta semana, él no me llamó, pasó una semana, un mes, ya me fui yo a vivir a Estados Unidos, tal. Y luego nos encontramos antes de pura coincidencia, ya yo aquí en Cartagena, salió algo y me mencionaron a él, y ese no es tal, con este nombre, sí, ese es mi tío, mira, aquí está el número. Nos volvimos a llamar y volvimos a empezar a reencontrar, y decíamos, ¿cómo se aleja uno de la gente? Lo triste es que así nos alejamos de Dios, porque falta esa comunión que nosotros busquemos con Él, no solo ser oidores, sino hacedores de las instrucciones de Dios, de la palabra de Dios, hablar con Él, escuchar del Señor y buscar la perfecta voluntad de Dios. Lo que pasa es que algunos de nosotros escogemos alejarnos del Señor por las instrucciones que da. Entonces, estoy en cercanía con el Señor, y el Señor te hace ver y se nota que tienes que hacer cambios en tu vida, entonces, entonces mejor me quedo por aquí más lejitos, por aquí más calladito, por aquí más ya, pero estoy lejos del Señor. Pues no estás haciendo lo que el Señor te dijo que hicieras, porque el Señor te está mostrando el camino y tú quieres hacer lo tuyo. Es una de las razones por las cuales te alejas del Señor. Pero si tú vienes al Señor con sometimiento, con obediencia, Jonás sabía quién era el Señor, lento para la ira, pero pronto a la misericordia.
Él tenía que haber ido sabiendo, aquí va a haber un estos 120,000 se van a arrepentir, aquí va a haber un avivamiento, aquí el nombre de Dios va a ser glorificado, para eso es que voy. Jonás pensó que podía hacer su voluntad dentro de la voluntad de Dios. No, es la voluntad de Dios a través de mi vida. No pienses que vas a vivir cristianismo o religión y que Dios se va a acomodar a ti. Dios está con el propósito de cambiarte y transformarte para que seas de bendición para otros. Tú ya tienes la vida eterna asegurada. Entonces, más bien déjalo que sea Él el que moldee el camino que viene. Pero ojo con reclamarle al Señor. Ojo con dejar al Señor hablando solo. Y ojo con reclamar cuando no tenemos ninguno de nosotros derecho para reclamarle nada a Dios. Versículo 5 entonces, ahora sí todo. Jonás salió de la ciudad y se sentó al oriente de ella. Allí se hizo una enramada y se sentó a su sombra hasta ver qué sucedería a la ciudad. Para solo un segundito. ¿Con qué propósito iría Jonás a anunciar esto? Ver que hubo arrepentimiento, el Señor decirle, voy a perdonar a la gente de la ciudad, y Jonás salir e irse a sentar a una lomita a mirar a ver qué pasaba. Lo más posible, y lo que la mayoría de los estudiosos están de acuerdo, vamos a ver si el Señor se arrepiente de que se hayan arrepentido. A ver si el Señor cumple lo que el Señor dijo que iba a hacer, que iba a destruir. A esperar y que hubiera ese momento de calamidad en la ciudad. A ver qué le sucedería a la ciudad. No, tiene que ser aquí. De pronto estos ninivitas un día y la embarran y ya el Señor los va a destruir, les va a caer fuego. Y podemos deducir eso por lo que viene en adelante. Lo vamos a leer desde ahí, desde el 6 en adelante. Entonces el Señor dispuso que creciera una planta de ricino. Eso es una enredadera con hojas grandes, para que hiciera sombra sobre la cabeza de Jonás para protegerlo de la insolación o del calor del sol. Y Jonás se alegró muchísimo por el ricino. Pero Dios dispuso también al amanecer del día siguiente un gusano que atacó la planta de ricino y ésta se secó. Y aconteció que al salir el sol, Dios dispuso un sofocante viento oriental. Y el sol hirió la cabeza de Jonás de modo que se desmayaba. Y anhelaba morirse otra vez, el suicida de Jonás, otra vez. Y dijo, mejor me es la muerte que la vida, por cuarta. Entonces Dios dijo a Jonás, ¿te parece bien enojarte por lo de la planta de ricino? Y ahí sí contesta, y contesta con palabras mágicas. Me parece bien enojarme hasta la muerte. Mire, este man de Jonás. Primero le reclama a Dios, lo deja hablando solo y ahora le contesta con altanería de que quiere morirse. Y el Señor le dijo, tú te preocupas por la planta de ricino por la cual no trabajaste ni la hiciste crecer, que en una noche llegó a existir y en una noche pereció. Y no he de preocuparme yo por Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no distinguen su mano derecha de su mano izquierda, y muchos animales. Otra traducción habla de niños, o sea, de personas que pueden estarse refiriendo a niños como tal, pero se puede estar refiriendo a niños espirituales que no saben siquiera qué es lo bueno y qué es lo malo. Emociones. Ya vimos que Jonás, en vez de alegrarse del arrepentimiento de al menos una persona, se molesta, posiblemente porque son el enemigo de Israel. Cuando el corazón de Dios es porque gente se arrepienta y venga a Él. La palabra nos habla, hace un par de semanas en el estudio de los domingos vimos la parábola de la oveja perdida y ese pastor que deja las 99 y busca la que se perdió, la de la moneda perdida y la del hijo pródigo. Y en esa sección de escritura veíamos cómo el Señor dice que hay una fiesta en el cielo. Los ángeles se regocijan por un solo pecador que se arrepiente. Ese es el carácter de Dios. Y en este hubo más de 120,000 y se quiere morir. Y no es como los argentinos que dicen que se quieren morir cuando están felices. Este se quiere morir de la tristeza y de la rabia y de la frustración que siente. Es Lucas 15, no tienen que ir allá al versículo 10. Hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Para Dios cada persona es importante y tiene mucho valor. El Señor lo dice ahí, el valor que Él nos da. Pero las emociones de Jonás lo hacen caer. El arrepentimiento de las personas fue respondido por la misericordia de Dios. Pero una cosa que nos hace ver aquí importante para nosotros, Jonás
¿Saben? Del versículo 2 al 4, 10 veces Jonás habla de mí, yo. Jonás no quería obedecer a Dios porque no quería ver la gracia de Dios, porque no quería ver a los ninivitas salvos, y ahora no quiere que le quiten la planta, quiere ver la destrucción, no está de acuerdo, todo es acerca de él, emociones. ¿Saben? Una cosa bien peligrosa es un cristiano emocional. Dios nos dio emociones y por supuesto debemos tener emociones, y hay algo bien lindo en las emociones, pero hay que tener mucho cuidado porque hay mucho cristiano emocional, y entonces las emociones son lo más fácil de manipular en una persona. Si no, pregúntenle a los políticos en general en una plaza pública, pregúntenle a los predicadores, pregúntenle a los artistas que manejan un escenario. Se manejan mucho las emociones de la persona y se manipulan de forma tal en que las decisiones de la vida de una persona empiezan a ser plenamente, netamente, puramente emocionales. Lo que llaman almáticas, le llaman a veces en el cristianismo. Es solo pura emoción, como me siento. Y miren, y obviamente, hablaba con alguien ahora, muchas de las canciones de la alabanza para mí me es difícil contener lágrimas, porque canto del amor del Señor, de su misericordia, de su generosidad, de cuán grande es Dios. ¡Wow! Eso es poderoso y lo mueve a uno a emociones. Pero hay que tener cuidado que mis decisiones no sean basadas en emociones, sino en la palabra de Dios. Jonás se ha dejado llevar de sus emociones y no de las instrucciones de Dios. Muchos de nosotros caemos en emociones y tratamos de cristianizar o espiritualizar nuestras emociones. Bueno, el Señor me está haciendo sentir tal cosa. Bueno, chequéalo con que esté en armonía con la palabra de Dios. ¿Saben que hasta para divorcio personas dicen, no, bueno, el Señor me está haciendo ver que es tiempo de un cambio y un tiempo de algo nuevo? No, ese no está en armonía con la palabra de Dios. Entonces son tus emociones, no es la palabra de Dios. Nuestras emociones pueden ser muy engañosas y nos engañan a nosotros mismos. En un estudio que estamos haciendo el lunes, alguien comentaba en un estudio acerca de una palabra dicha por el gran pastor de tiempo atrás, uno de los básicos de la enseñanza cristiana, Charles Spurgeon, que decía: la diferencia entre lo bueno y lo malo es fácil de identificar. El problema es la diferencia entre lo bueno y lo casi bueno. Sí, o sea, entre día y noche es fácil identificar. Pero si ha salido entre 5 y 5 y media de la mañana y 5 y media y 6 de la tarde, si no está seguro, es difícil a veces identificar si está amaneciendo o está anocheciendo. Y si se predica la palabra, en toda iglesia se supone que se predica la palabra. Pero ¿y entonces por qué hay unos sitios en donde la doctrina es tan mala si se está predicando la palabra? Porque no es que sea satanismo ni iglesia satánica, es supuestamente iglesia evangélica y se está predicando la misma Biblia. Entonces, ¿por qué el mensaje es como tan distinto? Pero y si yo soy cristiano, ¿por qué en mi vida no soy de bendición para otros, sino hay veces soy piedra de tropiezo, ocasión de pecado para otras personas? Porque el hacer esa diferencia entre lo bueno y lo casi bueno no es tan fácil, a menos que estemos alineados completamente con la palabra. Y si solo vienes y escuchas nuevamente, escuchas la palabra de Dios, ok, de pronto entiendes el carácter de Dios, pero no aplicas el carácter de Dios a tu vida y vives de acuerdo a la palabra de Dios, pues entonces vas a estar motivados por tus emociones y te vas a molestar. Hay veces te vas a disgustar con Dios: no vuelvo a la iglesia por tal cosa, no vuelvo a leer por tal otra, no quiero orar por tal otra. ¿Saben qué? Y todos caemos en eso. En esos momentos difíciles es cuando, pero es que ahí es cuando es más difícil orar. Yo no, algunos de ustedes han vivido eso, están pasando algo malo y uno les dice, ora. No, pero es que eso es lo último que quiero hacer ahorita. Pero eso es lo que más necesitas hacer ahorita precisamente, orar. Y hay veces uno siente como, bueno, Señor, y me siento con ganas de reclamarle al Señor. Pero ¿no será que es el momento en donde Dios precisamente quiere que vayas y clames, pero en arrepentimiento, en ayuno, en humildad? No te dejes llevar de tus emociones, sobre todo en el vivir tu fe cristiana, sobre todo en el obedecer al Señor. No lo hagas basado en emociones,
Porque las emociones nos van a engañar, la palabra no nos va a engañar. La gente miente, la palabra de Dios no miente. Dios no miente, Dios no puede mentir. Serían completamente en contra de su carácter. De manera que, ojo, porque esta enseñanza de Jonás, como les dije, es distinta de los demás profetas menores. No es acerca de la historia de lo que Jonás dice, es acerca de la historia del cambio que Dios hace en Jonás. En esta sección del versículo 5 al 11, Dios le enseña a Jonás acerca de la compasión de Dios. Jonás quiere morir, morir y morir. Está hablando con el dador de vida, con el que tiene un propósito para él. Y el Señor, a través de esta enseñanza de la enredadera, quiere decirle: hey, mira, este soy yo. Es el que perdona. Tú ya lo sabías intelectualmente, ya lo sabías de concepto. Ahora ya lo viviste en el vientre de aquel pez gigante, lo viviste en lo que se hizo en esta ciudad, ahora lo acabas de vivir en esta afectación física, este calor que tenías y en el que ni siquiera te destruí cuando me reclamaste, fuiste grosero, me dejaste hablando solo y ahora me respondes con que te quieres morir y aún así te estoy dando misericordia. Creo que intencionalmente el autor del libro, se le atribuye a Jonás mismo ser el escritor de este libro por inspiración divina, no responde a lo que el Señor terminó de decirle. Termina en el versículo 11. ¿Acaso no me voy a preocupar yo por toda esta gente de Nínive y hasta por los animales? Porque el Señor dice, y hay muchos animales, y no ponen la respuesta de Jonás. La mayoría de estudiosos sugieren que la razón por la cual no pone respuesta al Señor es porque Jonás nos está contando la historia como una manera de confesar su pecado y su error, sus fallas, para enseñarnos a nosotros. ¿Cuántas veces has compartido el testimonio de las cosas con las cuales has fallado para alimentación de otras personas? Para que otras personas no cometan el mismo error. Para que otras personas, Dios cambie a esas personas y esas personas se arrepientan por tu historia. En este caso parece una sesión de Alcohólicos Anónimos en donde Jonás sale: buenas noches, yo soy Jonás y soy un emocional rebelde y desobediente. Les voy a contar mi historia. Y entonces la gente cuenta: buenas noches, Jonás, a ver, tal, y uno escucha. Y la idea, parece, es identifícate con este rebelde, identifícate con este altanero, con este grosero. Y de pronto algunos de nosotros, a medida que hemos estado viendo esto, como que quedamos en cuenta: si ese soy yo. Sí, hay algunos de ustedes de pronto han dicho: sí, que destruyan a todos los ninivitas, que les caiga. Hicimos bastante énfasis porque en el primer capítulo, cuando dice 40 días y la ciudad será volcada, no fue que no se cumplió lo que el Señor dijo, la ciudad fue volcada. De ser una ciudad de violentos, se convirtió en una ciudad en donde todo el mundo se arrepintió y clamó. Ahora, es importante saber, la historia nos dice que alrededor de 40 años después de este incidente, ni siquiera los escritores ni los historiadores nos dicen algo acerca de este pueblo específico o algún cambio en general, ni la Biblia nos habla más de esto. Pero alrededor de 40 años después, ese pueblo viene e invade a los israelitas y continúan en sus costumbres politeístas. Algo cambió en ellos también. Indudablemente el Señor estaba enseñándole a Jonás, a su iglesia y a nosotros a través del tiempo. Ojo con las emociones, ojo con la desobediencia a Dios, ojo con el que no conozcamos el carácter de Dios, pero no permitamos que el carácter de Dios cambie nuestras vidas y nuestras vidas estén alineadas con el carácter de Dios. Jonás, últimamente, en el medio de los problemas que tuvo, fue y obedeció, pero su corazón no había sido cambiado. Parece, al menos hasta este punto. Él escuchó, pero ¿su corazón sí cambió o no? ¿Ha cambiado tu corazón después de venir a Cristo? ¿Cambia tu corazón cada mensaje? Cuando escuchas las instrucciones de Dios, ¿sales tú a vivir esas instrucciones en tu integridad, en tu privacidad? Miren, ninguno de nosotros es perfecto. Malos pensamientos se pasan, tenemos momentos de ira, tenemos momentos de rabia, pero ¿qué tanto permites tú que Dios esté por encima de esos momentos? Y no te alargues en insultar a alguien, en maltratar a alguien, en caer en pecado. ¿Qué tanto tú permites que Dios esté sobre tus emociones y sobre tus errores? ¿O qué tanto reaccionas como Jonás? No quiero hablar contigo ahorita.
me gusta lo que estás diciendo, me voy por otro lado. El profeta emocional, Jonás, rico desde aquí mirarlo de lejos. ¿Y tú? ¿Eres el cristiano emocional? De momento, acuérdense que Jonás, las palabras nos hablan en la Segunda de Reyes, estaba en el palacio pronosticando buenas nuevas para el rey Jeroboam. Ya estaba feliz. Mientras las cosas están bien, hay veces nos gusta decir que somos cristianos. Pero ¿y si Dios nos calienta el ambiente? ¿Sabes que la palabra que dice original cuando dice que Jonás se molestó? Es una palabra que quiere decir literalmente Jonás se calentó. Se puso caliente Jonás, y se puso tan caliente que el Señor lo puso en el sol y le puso un sol más caliente. Está muy caliente. Dale, mira, Trin, ¿qué tal más calor? 2 veces el Señor tuvo que aplicársela a Jonás para que Jonás reconociera al Señor y obedeciera al Señor. ¿Alguna vez el Señor te ha subido la temperatura a ti y te la ha tenido que aplicar para que lo reconozcas como Señor? A mí sí me ha tocado, y miren, esos momenticos no son de los buenos. Uno no quiere llegar a ese momento otra vez. Pienso que este estudio nos anima a no dejar que las emociones se vayan por encima de nosotros, número 1. Y número 2, a no esperar que el Señor nos caliente el ambiente, a no calentárnoslo nosotros mismos, sino por el contrario, a someternos a la voluntad de Dios. Es fácil, pero tengan claro una cosa: si Jonás fue llamado a compartir el mensaje, todos nosotros estamos llamados a compartir ese mensaje. Este episodio, este capítulo de la historia de Dios que estudiamos hoy miércoles, el que estudiamos el fin de semana, no lo vean ahí como medio si estuvieran en la cocina o haciendo otra cosa, como si estuvieran aquí físicamente pero no mentalmente. Ni tampoco sirve esa historia si no salen y no la hablan con alguien más y la comparten con alguien más y dejan que ese mensaje sea personal y verdadero. ¿Quién sabe si a través de uno de ustedes 120,000 conozcan a Dios de una manera personal y directa? Lo que hagan ellos después con su vida no es responsabilidad de ustedes ni mía. Pero quién sabe si a través de ustedes una persona conoce de Cristo. ¿Se imaginan si esa persona es un esposo, es un papá, que de pronto había abandonado a su familia y a sus hijos, pero luego conoce de Cristo y se vuelve y se reconcilia con su esposa y empieza a ser un padre presente en la vida de sus hijos? Y si esa persona también así cambia a otros. ¿Se acuerdan de ese video que hemos puesto a veces, desconocidos? De cómo el Señor a través de una persona, otra persona, personas que no se conocen, se conectan y llegan a los pies de Cristo. Miren, en este grupito de aquí, ¿qué tanto nosotros somos esos agentes de cambio por los cuales la palabra de salvación llega a las vidas de otras personas? Vamos a hacerlo más. No estoy hablando de invítenlos a la iglesia y que vengan aquí. Estoy hablando de que conozcan de Cristo a través de lo que Dios ha hecho en sus vidas. Y de que ustedes y yo, como recipientes en los cuales Dios ha llenado su gracia en nosotros, sobreabunde y cubra a muchas otras personas. Eso sí lo necesitamos ver. Es lo que Dios quiere hacer y lo hace a través de nosotros. Para terminar, vamos a orar y vamos a cantar nuevamente esa canción acerca de que Cristo la muerte venció. Esa es la parte más difícil, la parte imposible para nosotros. Él ya hizo esa parte. Y me encanta que esa canción empiece y lleva un ritmo y llega el momento en donde hablamos de que Cristo en la cruz, y como que todo empieza a oscurecerse y pareciera un momento triste, pero luego viene el de, pero Él venció a la muerte y ahora somos libres. Pero libres ¿para qué? Si no es para ser dispensadores de la gracia de Dios y de que otros conozcan de Cristo. Para eso es que Él murió en la cruz, para eso es que nos hizo libres, para eso es que todavía estamos acá. Lo he dicho millones de veces y no me cansaré de decirlo: no somos salvos para que hagamos lo que se nos dé la gana en este mundo. La vida eterna está asegurada, pero mientras estamos acá, Él tiene un propósito para nosotros. No podemos seguir siendo inútiles desde la perspectiva del propósito de Dios. ¿Con qué vas a llegar a la presencia de Dios? Si son las cosas del mundo, ninguna de esas te sirve. Pero qué rico llegar de la mano o abrazado con una persona a quien Dios rescató a través de tu testimonio y de su gracia en tu vida. Eso es lo que Él sí quiere ver de acuerdo a su palabra. Vamos a orar. Papito Dios, Padre Todopoderoso, mi Señor, mi Redentor, mi Dios, te damos gracias por tu Hijo Jesús. Te damos gracias
gracias por ese amor infinito e incondicional que Él nos ha demostrado. Te damos gracias por rescatarnos, por darnos vida, mi Señor, y vida eterna, y vida en abundancia, mi Dios. Señor, tú nos has hecho libres de nuestro pecado, libres de nuestras fallas y errores. Nos has aligerado, Señor, no para que tengamos más éxito en el mundo, o seamos más fuertes en el mundo, o más bellos en el mundo, Dios. Aunque nada de eso es malo, Dios, ese no es el propósito de nuestra vida. El propósito de la vida que nos has dado en Cristo es el de ser agentes de cambio para otros, el de cumplir esa gran comisión, el de ser útiles para que otros sean salvos, Señor. Y hoy te ruego y te suplico, mi Señor, que nos utilices para eso sobrenaturalmente, Dios. Tu gente te necesita, Señor, y nosotros estamos acá. Humildemente decimos como aquel profeta que llamaste: aquí estamos, Señor, envíanos a nosotros, Dios. Envíanos a hablar tu mensaje por toda Cartagena, por toda Tierra Bomba y por los corregimientos y pueblos aledaños, Señor, y aún más allá por toda Colombia, Señor. Envíanos a nosotros, Dios, y recuérdanos que estamos aquí es por ti y para ti y gracias a ti, y no simplemente para nuestros propósitos, Dios. Muéstranos cómo ser útiles en tu obra y empodéranos para hacerlo. Y por favor, si nos demoramos en hacerlo, empújanos si es necesario, mi Señor. Pero ayúdanos a honrarte y a ser útiles para ti y bendición para otros, Dios. Te pedimos esto, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a ponernos de pie y cantar esto juntos.